Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema a raíz de que he visto una serie hace muy poquito de HBO, de la plataforma, así que si quieres echarle una miradita, se llama Love and Death, ¿vale? Esta serie está basada en hechos reales y ocurrió en un pequeño pueblo de Texas, un pueblo muy pequeñito en el que nunca ocurría nada y alguien perpetró un crimen. Esta señora se llamaba Candace Montgomery. Bueno, a raíz de todo esto yo me fui a ver, digamos, vídeos de los hechos reales. Y esta señora salía, por ejemplo, en su juicio, ¿no? Salía diciéndole que era no culpable y ella como que mostraba hasta una pequeña sonrisa y eso me pareció muy raro, ¿vale? Eso de inicio me pareció muy extraño. Luego otra cosa también interesante es que la edad que tenía esta señora era de 31 años, pero aparentaba ser mayor. Bueno, hablemos un poco de Candy. Candace Lynn Montgomery, apellido de soltera Wheeler, nace el 15 de noviembre de 1949. No se tiene muchos datos de ella cuando era pequeña, ya que ella era una persona muy callada y con ese tema pues no hablaba de eso. Ella se casa con Pat Montgomery, que es su esposo, tiene un buen trabajo, un buen nivel de ingresos porque es ingeniero eléctrico para el ejército de los Estados Unidos. Bueno, estos dos se mudan en el año 1977 a Wylie, Texas, a una casa de ensueño en el campo que les encantaba, ¿no? Como tenía un buen nivel de ingresos, siempre salían a comer, viajaban, se lo pasaban súper bien porque tenían la posibilidad. Estos dos tenían dos hijos, un chico y una chica. Y cuando llegaron a ese pueblo, a Wylie, empezaron a asistir a la iglesia metodista de Lucas. Ahí es donde conocen a Betty Gore y a su esposo Alan. Se hacen buenos amigos y estas dos se hacen lideresas de la iglesia, ¿no? Están siempre ahí y son muy asiduas y es prácticamente su vida. Bueno, estas dos familias viven muy cerca, los dos estaban cerca de las casas y por ello siempre iban a cenar una casa u otra. Y también los hijos jugaban con los hijos de los otros, ¿no? Eran gente muy cercana. Bueno, el matrimonio Montgomery daba la idea de que todo estaba perfectamente, que estaba de lujo y que iba muy bien. Pero por dentro, Candy estaba totalmente hastiada de su vida. Le aburría demasiado pensar en que era ama de casa y que cada día se tenía que levantar, hacer el desayuno, prepararlo todo para que su esposo se vaya al trabajo, le hace el almuerzo, los niños al colegio, prepararle también la comida para los niños, que ella también tendría que comer, obviamente. Y cuando venía su esposo Pat, aunque era un buen hombre, y el hombre pues le dedicaba tiempo a los niños y a ella como esposa, pues ella lo que quería era pasar un poco más de tiempo con él y tener un poco más de intimidad. Pero él venía, a lo mejor se ponía a ver la tele y era lo único que le distraía. Y cuando querían tener una intimidad o hablar entre ellos, pues era todo muy monosílabo, era todo como que sí, no, lo he leído, lo he visto, aquello, fue bien, sí, ya está. Ella quería fuegos artificiales, quería potencia en la relación. Y eso no lo había en ese momento. Por lo tanto, se refugiaba en la iglesia metodista de Lucas. Esto lo dice el magazine Texas Monthly. Aquí lo comenta, dice, el centro del universo de Candy era la iglesia metodista de Lucas. ¿Por qué? Porque ahí ella todo el tiempo pues hacía actividades con los feligreses, iban a comer o hacían picnics, ¿no? Luego también cantaban o se reunían, hablaban de esto y aquello y a ella le parecía entretenido para salir de aquella vida de ama de casa que la tenía totalmente aburrida. Ella ya no quería saber nada de eso, por eso que se centraba tanto en la iglesia. Hablemos un poco de Betty Gore. Bueno, Betty Gore en su juventud era una chica muy guapa y era muy popular en la zona donde se crió, que es Norwich, Kansas. Ella luego va a la universidad y se enamora de su profesor de matemáticas, que es Alan Gore. A la familia no le agradó nada, porque este señor físicamente pues lo veía muy poquita cosa. Era bajito, con las gafas muy gruesas, muy gordas, ya estaba faltándole pelo, luego tenía barriguilla, así como que, bueno, aparte tenía los mofletes muy gordos, ¿no? Y de manera de ser, bueno, el señor era como muy tímido, distante e incluso lo podías ver como muy snob, ¿no? Entonces a la familia pues no le agradaba. Al final se termina casando con él en 1970 y luego de tener a su primer hijo, Alan toma un trabajo en Rockwell International. Aquí tiene que viajar bastante, ¿no? Luego en el año 1976 Betty empieza a trabajar como maestra. Al principio le gusta, pero luego ve que los jóvenes son muy rebeldes y esto pues la empieza a frustrar. Aparte de ello, piensa que Alan seguía viajando bastante y esto a Betty le causaba mucha ansiedad. Por otro lado, Alan también se sentía muy ansioso por los viajes porque sentía que abandonaba a Betty y Betty se sentía abandonada. Por lo tanto, era una pelota, una bola que se iba haciendo tremenda.
Luego, Betty quería tener un segundo hijo, ¿no? Entonces hizo un cronograma y dijo, aquí se tiene intimidad y aquí no. O sea, hoy sí, mañana no, ¿no? Y Alan se sentía como muy estresado e incluso decía que lo veía como un trabajo, como algo obligatorio. Ya no podía ni disfrutarlo prácticamente, ¿no? Ella incluso lo calculó también que quería tener al hijo en verano para que pudiera cogerlo en las vacaciones y luego volver tranquilamente a su trabajo sin pedir permiso. Imagínate todo esto, ¿no? Y luego, cuando tuvieron al segundo hijo, ella tuvo una depresión posparto. Y esto, unido a todo lo demás, hizo que el matrimonio se erosionara muchísimo más. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue el tema de la relación entre Alan Gore y Candy Montgomery. Bueno, resulta que en 1978 hubo un partido de voleibol en la iglesia metodista de Lucas. Vosotros sabéis que cuando hay un partido, pues la gente se puede chocar y cualquier cosa. Eso es lo que pasa entre Alan y Candy, se chocan. Y en ese momento Candy siente un olor sexy que desprende Alan, o eso es lo que ella piensa. No puedo decir exactamente qué es, así que os lo imagináis, ¿vale? Después de eso, Candy se queda como pensando y dice, oye, Alan me está empezando como a atraer, me gustaría tener algo con él, cada vez es más fuerte. Así que un día, después de un ensayo en el coro, ella se mete a su automóvil, y se atreve y le dice a Alan todo. Le dice, mira Alan, me gustas, me gustaría tener algo contigo, o sea, ser una aventura. ¿Tú qué piensas? ¿Qué quieres? Y Alan se queda como asintiendo, pero callado. No le da una respuesta positiva ni negativa. Y ella se queda tan incómoda, o sea, está tan incómoda que sale del auto, del coche y se va. Entonces, aquí viene un tema, ¿no? Alan se pone a pensar y dice, mira, yo tengo a mi esposa Betty que siempre tiene problemas, ¿no? Se siente mal, está como deprimida, entonces es como complicado, él también se siente angustiado y también incluso se deprime por eso. Y dice, Candy, o sea, cada vez que piensa en Candy es como un aire fresco, ¿no? Como algo nuevo, algo excitante, algo muy emocionante. Y dice, me está llamando la atención. Podría intentar un poco como que lanzarle señales también de que me llega a interesar el tema. Entonces él en la iglesia y en cualquier lugar le lanzaba esas señales, le coqueteaba a ella para que ella se diera cuenta. Ella se daba cuenta y también le coqueteaba y pensaba, yo he oído por ahí, ¿no?, que a ellos no le va muy bien en su matrimonio, a Alan y a Betty. Por lo tanto, yo creo que en breve voy a poder atacar e intentar que tengamos una relación. Y eso es lo que ocurre. Al poco tiempo vuelven a tener otro ensayo, salen del ensayo y ella se vuelve a meter al automóvil y le dice, mira Alan, más directamente, ¿quieres tener algo conmigo o no? Y Alan le dice, lo que pasa es que Betty está embarazada y yo esto no se lo quiero hacer a ella. Se queda como un silencio incómodo un rato, pero él, a los pocos minutos, le da un beso. Es como sellar el pacto, es como decir, sí, vamos a tener una relación, no te preocupes porque vamos a empezar. Habrá pasado un mes o dos, exactamente no lo sé, que se vuelven a encontrar y dicen, bueno, para tener esta aventura, esta relación, tenemos que determinar ciertos términos para poder llevarla a cabo. Y aquí es donde ellos discuten cómo va a ser y cómo lo van a hacer. Aquí quiero comentar un poco los puntos que ellos determinaron para sus encuentros. Y eran bastante sencillos, pero eran así. Solamente se iban a ver de lunes a viernes a la hora de comer. Iban a compartir los gastos del encuentro, o sea, el hotel y demás. Si uno de los dos decía que no quería continuar, no había explicación, o sea, no se iban a dar explicaciones de nada. Y si uno se enamoraba, se acababa el tema, o si era un problema para sus familias. El 12 de diciembre de 1978 se realiza el primer encuentro entre Alan y Candy, y esto fue en el Hotel Continental Inn. Candy iba a llevar algo de comer, Alan aparecería un poquito más tarde, almorzarían, tendrían relaciones y nada más. Pero esto se convierte en algo habitual porque es algo muy excitante, muy emocionante y que derrocha mucha adrenalina. Por lo que llega un momento que ya no pueden aguantar y en cualquier lugar que les pillara lo hacían. Entonces eso se convertía en algo muy riesgoso. Aquí el problema está en que Candy no sentía ningún remordimiento, sentía remordimiento por engañar a su esposo Pat, pero ningún remordimiento porque se le engañara a Betty, y era su mejor amiga, la estaba engañando Alan y también la misma Candy. Incluso tuvo la desfachatez de prepararle una fiesta de baby shower, o sea, una fiesta del bebé, para Betty sabiendo lo que le estaba haciendo. Bueno, después de que da a luz Betty, Alan como que parece que se siente culpable y dice, voy a tratar de recuperar a mi familia, ¿no? Y voy a luchar por ella. Por lo tanto le dice a Betty, mejor sería que fuéramos a un consejero matrimonial para que nos pueda ayudar. Entonces, para eso, tiene que hablar con Candy, porque tiene que terminar la relación. Habla con Candy, pero a Candy no le gusta mucho la idea, no le parece bien.
pero tiene que aceptar porque todo esto está en los términos que habían hablado ellos desde un principio. Bueno, ahora voy a contar lo que ocurrió el día de los hechos. El viernes 13 de junio de 1980, Alan, que ya sabéis que viajaba mucho por su trabajo, llama a Betty. Bueno, ya sabéis, Betty se sentía muy angustiada, muy ansiosa porque Alan viajara, por lo que le pedía que le llamara regularmente un poco para controlarlo, ¿no? Alan le llama y ella normalmente contesta muy rápido, pero no contestaba y esto a Alan como que le alarma un poquito. Entonces dice, mira, voy a llamar al vecino a ver qué pasa, para que eche un ojo a la casa y me quedo más tranquilo. Lo llama al vecino, le dice, por favor ve. El vecino va, revisa, ve que hay luz, llama al timbre y tal, no le contestan, pero dice, bueno, debe haber salido, haber dejado las luces encendidas o lo que sea. Vuelve a su casa y Alan, que no se siente todavía tranquilo y como habló con el vecino y le dijo, no, mira, están las luces encendidas, debe haber salido un momento o algo, pero debe estar bien. Alan dice, no me quedo tranquilo del todo, llamaré a Candy. Llama a Candy, Candy por si acaso estaba cuidando a la hija de los Gore, a Lisa. Eso tenéis que saberlo. Entonces él llama a Candy y Candy le dice, yo he estado esta tarde con ella y todo estaba bien. Seguramente ha salido un momento, todo debe estar correctamente, ¿no? Alan como que se queda un poquito más tranquilo, pero no del todo. Entonces, como se empieza a angustiar al rato, llama otra vez a Betty y Betty no le contesta. Ahí ya él se pone muy nervioso y llama otra vez al vecino. Le dice, mira, por favor, ve a mi casa y si hace falta llama a otros vecinos y entrad. Porque quiero ver qué ha pasado ahí, dónde está mi esposa. Él reúne a varios vecinos, este vecino, y entran, ¿no? Digamos, rompen la puerta y entran. Se encuentran con varios problemas, varios temas. Uno es que el bebé está llorando como un loco, el pobre en la habitación, debe ser de hambre, de sueño, lo que sea. Lo atienden, mientras uno lo atiende, el otro se adentra, uno de los vecinos se adentra y ve unos charcos de sangre en la zona de la lavandería de la casa. Y resulta que descubren el cuerpo de Betty sin vida. Lo que comentan entre ellos rápidamente para sacar conclusiones es que parece que le han dado un disparo de escopeta en la cara. Y esto es lo que ellos determinan en ese momento. ¿Por qué no te puedes fiar mucho de lo que dijeron los vecinos? Porque a ellos les chocó mucho ver el cuerpo de Betty así y pensaron que le habían dado un disparo con la escopeta en la cara. Pero llaman a la policía y la policía cuando llega ve que por el ataque ha sido con un hacha. Aparte que el hacha estaba por ahí cerca de la lavadora. El hacha tenía como 1 metro de largo más o menos, por lo que determinan que tuvo que ser alguien grande el que perpetró el ataque. Y le atacó hasta en 41 ocasiones con el hacha. Para que te des cuenta, el área era así, era un espacio pequeño, una habitación pequeña donde había una lavadora, había un frigorífico, unos platos para los perritos, había un coche de juguete y unos libros, nada más. La policía sigue investigando y ve que hay huellas. Es como si la persona hubiera intentado también limpiar el área, pero como había mucha sangre no pudo e incluso se duchó, se bañó en la casa antes de irse. La policía ve que las huellas no coinciden con la de Alan Gore porque son de una persona más pequeña, por lo que hablan con Alan, le cuentan todo este tema y le dice a Alan, oye, espera, yo he tenido un romance con Candy Montgomery, no sé si esto sirve de algo. Muy bien, llamaremos a Candy. Llaman a Candy y Candy dice, yo no he tenido nada que ver con esto. Muy bien, pero una niña dice haber visto a Candy salir esa tarde de la casa de Betty a Candy. Entonces la vuelven a llamar y le dicen, ¿usted estuvo esa tarde en la casa? Sí, estuve, ¿no? Pero no tuve nada que ver. Lo que pasa es que yo fui a recoger el traje de baño, el bañador de Alisa, que es la hija de Betty, y ella se quedaba conmigo y al día siguiente tenía que llevarla a la piscina. Entonces la dejan irse sin ningún problema en ese momento, pero aquí quiero comentar un momentito el tema de cómo encontraron a Betty los vecinos, por eso que se impactaron tanto. Cuando ellos entran y la ven, Betty estaba mirando con su ojo izquierdo que estaba muy abierto a su brazo, que intentaré comentar esto de la manera más suave posible, a su brazo izquierdo que estaba como sumergido, flotando en, bueno, ya sabéis qué, que estaba coagulado, ¿no? Ella miraba con su ojo izquierdo a las heridas que tiene en el brazo izquierdo. La parte derecha de su cara era inexistente, ya no existía por tantos golpes que le habían dado con el hacha. Así que por eso estaban los vecinos así, tan chocados con el tema, ¿no? Imagínate encontrarte eso. Lo que la policía determina es que el atacante solo paró en el momento que estaba exhausto. O sea, dio golpes hasta que su cuerpo no dio más. Eso es algo que tenemos que tener en consideración para dentro de un ratito. Ahora voy a comentar qué es lo que pasa con Candy Montgomery una vez que Alan Gore dice que ha tenido un romance con ella.
La policía ataca a Voss, dice, primero de todo, ella es la última persona que vio a Betty con vida, y segundo, ha tenido un romance con Alan, por lo que puede haber cometido un crimen pasional. La policía manda una orden de arresto contra Candy y la meten en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Candy está en la cárcel, las reclusas abusan de ella y no sé exactamente cómo lo hacen. Seguramente le roban la comida o le roban lo que tenga o se aprovechan un poco de ella porque era muy sumisa. Esto parece que llega a oídos del juez, seguramente dan parte de ello, y dice darle la posibilidad a Candy de que salga bajo fianza. Paga su fianza y sale de la cárcel. Lo primero que hace Candy es irse a la iglesia con los suyos a pedirle ayuda, ¿no? Llega allí y les dice, yo soy inocente y necesito que me respaldéis, que me deis vuestro apoyo. Ellos dicen, sí, te vamos a ayudar porque aparte la conocen mucho tiempo. Luego lo siguiente es buscar un abogado que está en esa misma comunidad que se llama Don Crowder, ¿no? Habla con él y le dice, yo quiero que tú me defiendas. Aunque hay un problema, este señor no es un abogado penalista, es un abogado de derechos civiles, no tiene experiencia en ello, pero aún así ella dice, yo quiero que tú lo hagas. Este señor termina siendo un tiburón, tremendo tiburón. Contrata a otro abogado que es un colega suyo, que sería el abogado defensor, que se llama Robert Udasher. Aparte contrata a un psiquiatra especializado en hipnosis que se llama Fred Faison. Bueno, ellos organizan unas sesiones para que hipnoticen a Candy y en estas sesiones descubren que tiene un trauma infantil. Aparte de eso, vuelven al momento en el que Candy y Betty se están enfrentando y ve que le hace... O sea, él determina que a Candy le dio como un clic en el cerebro y en ese momento desata toda su ira contra Betty y es cuando empieza a golpearla y termina con ella. Bueno, en este punto de la historia, Don Crowder, el abogado de Candy, ya se había dado cuenta, ya había escuchado que ella sí había cometido el acto, pero en defensa propia. Por lo tanto, él dice, vamos a cambiar toda la alegación, ¿no? Vamos a decir que sí, lo hiciste, tienes que decirlo, pero que fue en defensa propia, ¿no? Luego empieza el juicio, que dura 8 días, y Don presenta todas sus pruebas, incluso a los testigos que tiene, el doctor Fred Faison, a la misma Candy, y él usa todas las estrategias que puede, ¿no? Una de ellas es coger el hacha, por ejemplo, y cuando le está interrogando a Candy, se la muestra, se la enseña para que ella como que la repudie y diga, no me lo enseñes, por favor. Y eso haga que se vea un poco más humana ante el jurado, ¿no? Eso es muy importante para Don. Tenemos que recordar que es la primera vez que Don hace de abogado penalista, por lo que tiene varios problemas en la sala. A lo mejor habla cuando no debe, o alza la voz, o le falta el respeto al juez sin querer, por lo que lo acusan de desacato y lo tienen hasta 4 días en la cárcel por culpa de todo esto. Ahora recordemos también que hay una defensa de Betty. Cuando habla esta defensa de Betty con el jurado, les dice, ¿por qué Candy Montgomery la atacó 41 veces con el hacha en vez de, por ejemplo, ¿no? intentar huir o intentar solo empujarle, atacarle un poco para poder zafarse, ¿no? ¿Por qué no hizo eso? ¿Y qué hizo? Atacarle 41 veces hasta que estaba extenuada. Él trataba de utilizar esta estrategia para que el jurado dijera, esta mujer es horrible y es culpable, ¿no? Finalmente, después de todo esto, al final a Candy la declaran no culpable. No quiere decir que fuera inocente, era no culpable. Había cometido el acto, pero por defensa propia. El padre de Betty se encontraba en la sala y dijo, en algún momento habrá justicia y nunca sabremos lo que realmente pasó. Bueno, aquí hay otra cosa que tengo que resaltar y es que la comunidad, la gente de la iglesia, supo o escuchó, me imagino por alguna entrevista en la televisión, de que Candy sí había cometido el acto. Entonces le dieron la espalda a Candy. Y no solo a ella, también al abogado Don Crowder dijeron, ¿cómo puedes defender a esa mujer? Y él dijo, lo que pasa es que él veía a Candy una mujer que nadie iba a querer defender, una mujer que necesitaba su ayuda, por eso que la defendió. Ahora quiero comentaros qué es lo que dice Candy que ocurrió el día que fue a casa de Betty. Resulta que Candy va a casa de Betty para recoger el traje de baño, el bañador de la hija de Betty, Alisa, que estaba con Candy. Cuando va, Betty le hace pasar, le dice, siéntate por favor, quiero hablar contigo. Están hablando, conversando y en un momento dado Betty la encara y le dice, tú has estado con mi esposo Alan, tú has tenido un romance con él. Entonces Candy, que se quedó fría y estupefacta, dijo, sí, lo tuve, pero ya se acabó, ya se terminó. Betty, que se habrá quedado anodadada de que ella haya aceptado que sí, dice, ahora vengo, espérame un momento. Se retira y cuando vuelve viene con un hacha. Entonces Candy se habrá visto amenazada
y es cuando empieza el forcejeo, ¿no? Todo ese problema y acaba como acaba. A estas alturas todo el mundo se preguntará qué pasó con Candy Montgomery cuando la declaran no culpable. Bueno, pues resulta que la gente del pueblo no acepta este veredicto y ella y su esposo Pat deciden que tienen que empezar una nueva vida en otro lugar. En este caso se mudan a Georgia. Pero 4 años después se divorcian. Pat y Candy se divorcian. Hoy, en la actualidad, Candy está ejerciendo como consejera de salud mental certificada junto con su hija y adoptó en ese momento que se divorció de Pat el apellido de soltera que era Wheeler. Ahora también la gente se preguntará qué pasó con Don Crowder, el abogado, que era un tiburón. Seguramente el hombre habrá trabajado como abogado ya toda su vida y habrá sido súper prestigioso, pues no exactamente. Don Crowder tuvo varios problemas. Lo primero de todo, en el año 97 su hermano sufre un accidente y muere. Esto lo afecta tanto que empieza a tomar muchas drogas y mucho alcohol. La gente que lo rodeaba también dijo, oye, Don Crowder siempre le está dando vueltas al caso de Candy Montgomery, ¿no? Todo el tiempo se le vienen imágenes a la cabeza de ese juicio y no lo dejan vivir tranquilo. Entonces esto lleva a que en octubre del año 98 él intente acabar con su vida sin tener éxito en este caso. Pero luego en noviembre del 98 vuelve a intentarlo y en este caso sí lo consigue. Por lo tanto, así termina, digamos, la historia de este abogado que era un tiburón, acordaos. Y bueno, investigando me doy con la sorpresa de que no solo existe la serie de Love and Death, sino que también hay una previa que se llama Candy. Aquí la protagonista es Jessica Biel y a esta chica la conoceréis de una serie que se llama Seven Heaven. En el caso de Love and Death, la protagonista es Elizabeth Olsen, que es la hermana pequeña, la hermana pequeña de las hermanas, de las gemelas Olsen, que salen en una serie mucho más antigua que se llama Full House. Bueno, las dos series son muy similares, lo que pasa es que los directores la enfocaron de manera diferente. Primero de todo, Love and Death es un poco más larga, tiene como 7 capítulos y te da más tiempo a ver más cosas. Y en el caso de Candy tiene 5 y es mucho más directa, va mucho más al grano, tiene tonos mucho más sombríos, como por ejemplo tonos amarillentos o tonos rojos en momentos impactantes, ¿no? Y en el caso de Love and Death hay una cosa muy buena y es que los personajes, la mayoría se parecen mucho más físicamente a los reales. En cambio, hay una cosa en Candy que me impactó mucho. El esposo, Pat, el esposo de Candy, dice, oye, me parece muy extraño que mi esposa, porque él empieza como que a dudar mucho, ¿no?, haya podido hacer esto. Porque ella, la esposa a la víctima, le había asestado 41 golpes con un hacha. Entonces Pat coge un hacha, se va al jardín y lo intenta hacer igual en un tocón, el tocón de un árbol. Y él dice, es muy cansado, es muy difícil hasta para un hombre grande. Imagínate mi esposa que es pequeña y es delgadita. No creo que ella pudiera hacer eso. Bueno, quiero dar un punto de vista, un veredicto sobre todo esto de la serie y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la serie? La serie te pone mucho en el punto de vista de Candy, por lo que te hace empatizar demasiado con ella. Y yo creo que eso no es bueno. Porque tú la ves, por ejemplo, en el juicio. Yo la vi muy fría, como muy tenue, como que no iba con ella, como que le daba un poco... Pareciera que le daba un poco igual me equivoco, pero pareciera que le daba un poco igual, ¿no? Aparte, cuando le dicen que no es culpable, ella esboza una pequeña sonrisilla, ¿no? Es como diciendo... Ya está, ya terminó todo, ya salí de esta, no hay ningún problema, ¿no? No va a pasar nada. Entonces yo creo que eso está mal que tú empatices con Candy, porque una persona normal que no esté loca, o sea, que esté normal, va a intentar zafarse de que alguien le ataca, ¿vale? Todos tenemos que defendernos en nuestra vida si alguien nos ataca, pero ella se ensañó, o sea, dio golpes hasta que estaba extenuada. ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Una persona normal en su sano juicio haría eso? ¿O es alguien que no está muy bien de aquí, que tendría que estar en ya sabes dónde? Y bueno, también quiero hablar del abogado Don Crowder. Seguramente este señor le dio muchas vueltas a su cabeza de este caso y dijo, ¿habré defendido a una mujer que realmente era, no inocente, sino una mujer que sí se quiso defender? ¿O una mujer que estaba loca y cometió un acto muy fuerte, muy agresivo, ¿no? Y Don Crowder, por eso yo creo que cayó tanto y su estado mental se fue al diablo, por decirlo así, y empezó a beber tanto y al final pues se quitó la vida. Cualquier persona se vuelve loca, o sea, tú has defendido a alguien y dices, ¿de verdad yo he defendido lo que debía defender? Porque es un tema ya propio, ¿no? Y bueno, es una opinión que yo quería daros, ¿no? Yo lo que quiero ahora es, si estoy equivocado, que yo creo que mi punto de vista es bueno. Quiero que lo dejéis en la caja de comentarios y me digáis. Podemos debatir sobre eso ahí, ¿vale?
Así que nada, daros mucho las gracias por haber escuchado este caso, que es muy interesante. Y nada, deciros que os suscribáis al canal, dale a la campanita y todo ese tema, y los likes y todo lo demás. Un abrazo gigante y espero veros muy pronto. Un abrazo.